Sean todos muy bienvenidos a este video expositivo. Mi nombre es Néstor Javier Perdomo Cruz, soy estudiante actual de la Universidad de El Salvador, modalidad a distancia. En esta ocasión trataremos un tema de la materia de Lógica para Computación, materia impartida por el ingeniero José Ernesto de Paz Álvarez, bajo la coordinación del ingeniero Salvador Amaru Flores Flores. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema ¿qué es la programación? Para comprender de mejor manera lo que es la programación tenemos que adentrarnos en cómo surge, por qué surge, cuál fue la necesidad que hubo para que comenzara a ver lo que es la programación. En base a esto, nosotros podemos entender que la máquina, al momento en que comienza a ser creada, hablando de la computadora, hay que indicarle qué es lo que nosotros queremos que haga. Hay que indicarle las acciones a realizar. Entonces, en base a esto surge la necesidad del lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina es en sí el código binario, el cual son las indicaciones que uno le da en base a ceros y unos, pulsos eléctricos que la computadora entiende y lo guarda como ceros y unos, pulsos, no pulsos y así sucesivamente. Esta serie de números indican las acciones que uno quiere que realice. Es por eso mismo que programar antes era bastante difícil, y ahora no se diga también lo que es operarla, o sea, trabajar con ella. Por eso surge la necesidad con el tiempo de utilizar un lenguaje más práctico, el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador es como la evolución del lenguaje de máquina, y en este ya no se utiliza la serie de números ceros y unos, sino que ya se comienzan a utilizar palabras abreviadas, obviamente del inglés, en el cual, pues por ejemplo, si usted puede observar, ahí dice sub, mov y add en el recuadro verde de la izquierda, que son palabras abreviadas de subtraer, mover y sumar. Entonces, de esta manera se programaban las operaciones más comunes de una manera mucho más fácil. Pasa el tiempo, más bien dicho, y surge el lenguaje de programación de alto nivel. El lenguaje de programación de alto nivel es el otro peldaño, el otro pasito que da la programación. Ahora la programación es mucho más práctica. Ya no se utiliza lo que es el lenguaje de máquina, el código binario. Ya no se utiliza también lo que son las palabras abreviadas del código fuente del lenguaje ensamblador, sino que ya se utiliza el lenguaje de programación de alto nivel, que es un poco más práctico. Si usted se fija en el recuadro naranja de la derecha, dice C igual A más B, es decir que el resultado de la sumatoria es igual de A más B. Es más práctico, más sencillo, C igual a A más B. Ya no tenemos que estar indicando los números en forma de código binario, sino que ya se le utiliza una serie más comprensiva, más práctica. Esta es la forma en la que ha venido evolucionando la programación, pero también existen tipos de programación, es decir, cómo yo programo o cómo se programaba antes y con el paso del tiempo. Al inicio se comenzaba a utilizar la programación estructurada, que es una programación más sencilla, más práctica, más directa, que ahorraba tiempo porque no andaba brindando muchas opciones, sino que era bien directa. Por ejemplo, yo programaba sumar, entonces sumar simplemente sumaba, no andaba haciendo más operaciones, no me preguntaba más datos, más información, no requería mayor concepción de datos. Entonces simplemente entrada, proceso y salida era su proceso de desarrollo, o sea, cómo se ejecutaba. Con el tiempo surgió la programación modular. Eso no quiere decir que sea otro tipo de programación, sino que es la evolución. Es decir, que en la programación modular se encuentra intrínsecamente la programación estructurada, pero evolucionada. En esta programación ya se puede optar por opciones, ya es un poco más compleja. Entonces, por ejemplo, acá podríamos compararlo con un programa de calculadora, por ejemplo, en el cual pues el usuario va a escoger qué operación desea realizar, y al escoger qué operación va a realizar puede asignar los valores que quiere que se operen, y así sucesivamente pasa a la que es el lenguaje o a la programación, más bien dicho, orientada
a objetos, que es una programación un poco más detallada, más minuciosa, más de analizar los objetos. Entonces acá se encuentra intrínseca la programación estructurada y la programación modular. Como les decía de la programación modular, que era una evolución de la estructurada, así la orientada a objeto absorbe, o sea, las dos anteriores están dentro de ella. Ejemplo de esto, pues podemos ver la imagen en la presentación que hablamos de carros. Pero del carro como un objeto, ¿qué datos podemos obtener de él? Su marca, Nissan, Hyundai y así sucesivamente. Del modelo, Hyundai Elantra, Hyundai Tiburón y así montones que hay. El año, el tipo, si es sedán, pickup, camioneta, microbús, el color y si es eléctrico o no, si es estándar, automático, en fin, tantos datos que se pueden obtener. Ya si se fijan es un poquito más detallada, más minuciosa lo que es la obtención de información de parte de la programación orientada a objetos. En todo esto de la programación hay elementos que son bien claves, sin importar qué tipo de programación se realice o sin importar el lenguaje que se utilice. Por ejemplo, los operadores matemáticos, suma, resta, multiplicación, división, exponenciación, mayor, menor que, los valores lógicos, todos esos operadores. Palabras reservadas, que dependerá del tipo de programa, del lenguaje de programación que esté utilizando, que serán las palabras que ejecuten ciertas acciones dentro de él. Las variables y las constantes, que son valores que nosotros podemos ingresar, pero que uno, por ejemplo, las variables puede variar, como dice ahí, puede ser un 1, 2, 3, 4, una letra, y las constantes que nosotros les definimos que no van a cambiar en absoluto. La sintaxis, que es la estructura, o sea, la composición de cierta manera gramatical del programa, es decir, cómo yo lo voy a digitar, y los identificadores como tal. Pero ¿para qué sirve la programación? O sea, ya hablamos qué es la programación, cómo evolucionó, tipos de programación, pero ¿para qué sirve? La programación como tal, así en palabras sencillas, sirve para definir, para dirigir, para orientar las acciones que va a realizar la computadora. Entonces prácticamente para eso sirve. Hablamos de la computadora, pero puede ser un teléfono, un smartphone, teléfono inteligente, tablet, laptop, computadora de escritorio, desktop o computadoras industriales. O sea, cualquier sistema informático, inclusive hasta los vehículos ya traen computadoras, los más recientes. Ahora bien, hablamos de programación, pero también intrínsecamente están metidos lo que son los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación los podemos clasificar según su nivel de abstracción. Cuando hablamos de nivel de abstracción nos referimos a qué es lo que hace y no cómo lo hace. Hablando del lenguaje de máquina, anteriormente hablábamos que era el lenguaje de máquina, que trabajaba con ceros y unos, el código binario, y se entendía directamente con la máquina. El lenguaje de bajo nivel, que era el lenguaje de ensamblador, que eran abreviaciones de las palabras del inglés. El lenguaje de alto nivel, que es ya donde se utilizan palabras más asimiladas al inglés, ya más directas, más prácticas, más sintácticas. Así sucesivamente podemos hablar de los lenguajes de programación y sacar un listado grandísimo de todos los lenguajes de programación que hay. Entre esos mencionamos esos que son los más conocidos: el lenguaje C, Java, C++, Python y JavaScript, que cada uno pues se trabaja, tiene su sintaxis, tiene su estructura, sus palabras reservadas que uno tiene que conocer para el momento de programar. Por ejemplo, el lenguaje de C y C++ tiene una estructura similar, ya que C++ es como lo dice C++, o sea, es un agrego, es C, pero más expandido. Y así sucesivamente los lenguajes de programación también han venido evolucionando para adaptarse al tipo de programación que uno desea realizar. Al momento de programar, nosotros nos encontramos con la situación de cómo programar. O sea, necesitamos un entorno de desarrollo.
En este caso existen los IDEs, entornos de desarrollo integrado, los cuales pues consisten de varios elementos, como primeramente un editor de texto, un compilador, un intérprete, herramientas de automatización, depurador y la interfaz gráfica. Estos elementos nos permiten programar de una manera más práctica, sencilla e intuitiva. Ahora bien, a manera de resumen, para ir concluyendo esta exposición, podemos resumir que la programación es imposible de realizar si no tenemos lenguajes de programación. Como les mencionaba, la programación y los lenguajes van vinculados, tomados de la mano. La programación es para adaptar las computadoras, o sea, el potencial de las computadoras a las necesidades humanas que existen. Y los lenguajes de programación pueden variar según el objeto, o sea, según lo que yo quiera programar, qué quiera programar y cómo lo quiera programar. Y esto sería toda mi presentación, pues espero que haya sido de su agrado y que me haya podido dar a entender en esta exposición. Les agradezco su tiempo, les agradezco su atención y pues nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.